nuevo tema, ¿no? Hemos entrado al tema de interpolación. En realidad hemos visto que hay métodos que nos permiten aproximarnos y otros que nos permiten interpolar. El último que hemos visto es el método de interpolación que se llama Lagrange, ¿no? Este método nos permitía encontrar un polinomio, una función donde estén contenidas las o los puntos que nos den de entrada, ¿no? Los puntos son pares X e Y, ¿no? Que están en dos vectores, X y Y, los hemos llamado esos dos vectorcitos, ¿no? Entonces, tenemos que esos puntos tienen que estar dentro o incluidos en la función que hemos encontrado o en el polinomio, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que nos faltaba? Nos faltaba simplemente el algoritmo, ¿no? El programita para terminar este método. Por supuesto, el programita, ¿qué necesita? ¿Qué debería de recibir? Debería recibir el vector X y el vector Y, ¿no ve? Donde están los puntitos, ¿no? Por supuesto, tenemos que ver primero cuántos elementos tiene estos puntitos, ¿no? Entonces, esto lo almacenaremos en una variable llamado n, ¿no? Después, ¿qué necesitamos? Nos fijaremos la fórmula, ¿no? La fórmula nos fijaremos para ver qué necesitamos. En la fórmula tenemos que nos dice que tenemos que empezar a sumar, ¿no? Desde un i igual a 1 hasta n, donde n es el número de puntitos que tenemos, ¿no ve? Entonces, por supuesto, necesitaré una variable i que vaya desde 1 hasta n, ¿no? Por eso me he declarado esta variable i, que va a ir desde 1 hasta n. Hasta ahí todo bien, ¿no ve? Después, ¿qué más dice la formulita? ¿Qué más dice? Luego dice que tenemos que calcular n funciones llamadas L mayúscula, ¿no? N funciones vamos a tener que calcular, ¿no? Entonces, para cada uno de los i tengo que calcularme n funciones L, ¿no ve? Entonces, estos L, ¿cómo están definidos, no? Están definidos como una productoria. Si nos acordamos, esa productoria tiene que ir desde una variable que he llamado j, desde 1 hasta n. Y esta j no tiene que ser igual a i, ¿no? Además, la productoria indica la formulita que tiene que ser la x, la variable independiente, menos x de lo que tenga j, ¿no? Menos, o dividido entre x sub i, lo que es x en la posición i, es lo mismo, menos x en la posición j. Esto, entonces, por supuesto, yo necesito entonces una variable j, ¿no? Que vaya desde 1 hasta n. Y tengo que evitar que este j sea igual a i, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Aquí, miren, me he declarado una variable j que va de 1 hasta n. Y me estoy preguntando, ¿no? Con un if o con un si. Si son distintos, entonces procedo a hacer el producto, ¿no? Pero si no son distintos, son iguales, entonces el producto ya no lo realizo, ya no va a entrar a esta parte, ¿no? Entonces, aquí miren, si son distintos, entro a hacer el producto, pero ¿en qué consiste el producto? Nos fijamos simplemente en la fórmula, x menos xj. Aquí está, miren, x menos x, que es el vector, x mayúscula, en la posición j, ¿no? Ahora, después, ¿qué dice la fórmula? Dividido entre x en la posición i menos x en la posición j. Ahí está, miren. El x es el vector grande o mayúscula, ¿no es cierto? En la posición i menos x mayúscula en la posición j. Ya estamos haciendo aquí la división, pero tengo que empezar a almacenarlo en un producto, ¿no es cierto? Tengo que empezar almacenando en un producto. ¿De dónde a dónde tiene que ir? Desde j igual a 1 hasta n. Esas veces, esa cantidad de veces va a serializarse el producto, con excepción de que cuando j es igual a i, nada más, ¿no?
Y los productos sabemos que siempre debemos iniciarlo en 1, ¿no? Por eso estamos diciendo que la variable producto valga 1 al principio, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué tendríamos? Ya tendríamos la productoria, ¿no? Tendríamos la productoria. Entonces ya tendríamos las funcioncitas L, las L son las productorias, ¿no? Luego, ¿qué nos dice la fórmula? Si ya tienes estos L sub I, ¿no ven? Para cada I tiene su L sub I, ¿no ven? Entonces, si ya tienes el L sub I, tienes que multiplicarlo por f de x sub I, dice. Pero habíamos dicho que este f simplemente son los y, ¿no? Los y en la posición I, no son más. Entonces, es lo que estoy haciendo, miren. Después de haber hallado mi funcióncita L, es decir, mi producto, estoy multiplicando por el vector y en la posición I. Lo estoy multiplicando como dice la fórmula, ¿no? Luego dice, todos estos tienes que sumarlos, ¿no es cierto? Tienes que empezar a sumar. Cada vez que varíe I, entonces estos productos, este producto tienes que empezar a sumar. Entonces, está variando aquí I, ¿no? Estamos dentro del for o desde, ¿no ve? Estamos ahí adentro. Entonces, está variando, entonces tengo que empezar a sumarlo todos estos, ese producto que acabamos de hacer. Esa suma lo estoy almacenando en una variable llamada P, ¿no ve? Y cuando es una suma, siempre las variables vamos a empezar en 0. Aquí está P en 0. Entonces empezamos a sumar todo, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tendríamos todo el producto, ¿no? Si nos acordamos del ejemplito que hemos hecho ayer de Lagrange, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a sumar, ¿no? Y cuando hemos empezado a sumar, nos ha salido esto, cuando hemos empezado a sumar y multiplicar por cada uno de los y que hemos hallado, nos ha salido esto. Y esto es bastante largo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho las operaciones, hemos sacado mínimo común divisor, entonces ¿qué es lo que nos ha quedado al final? Hemos simplificado, ¿no ve? Entonces nos ha quedado esta expresión al final. Entonces necesito una manera en mi programita que me haga que esta expresión grandota me lo reduzca, ¿no? Y me lo simplifica a esta expresión pequeña. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces yo le estoy llamando simplificar. Estamos simplificando simplemente ese producto, esa sumatoria que hemos hallado, ¿no? De la fórmula. Luego, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer graficar este polinomio, ¿no? Queremos graficarlo en Octave. Pero además queremos ver dónde han quedado los puntitos, ¿no? Habíamos dicho que tienen que estar dentro de esta función, ¿no? Entonces vamos a graficar también los puntitos X e Y para ver dónde han quedado, ¿no? Entonces, este sería mi algoritmo. Ahora vamos a poder pasar a ver y ver en acción cómo funciona el programita en Octave, ¿no ve? Aquí está mi programita. Aquí lo tengo el Octave ya abierto. Aquí está, miren, el programita de Lagrange. Entonces, ¿qué tenemos? Por supuesto, tenemos los vectorcitos X e Y de entrada, ¿no? Y habíamos dicho, necesitamos una variable i, ¿no? Que vaya desde 1 hasta n. Por supuesto, hasta aquí la variable j, que va de 1 hasta n también. Hemos dicho que siempre que no sean iguales, ¿no es cierto? Así se dice que no son iguales. Siempre que i y j no sean iguales, entonces realizo el producto, ¿no? Aquí está mi producto. Y evidentemente lo estoy almacenando en una variable producto, ¿no? Y estos productos los estoy multiplicando por los y en la posición i, ¿no? Y todo esto lo estoy sumando y lo estoy sumando en una variable p. Ahora, ¿cómo hacemos que esta p se reduzca o se simplifique? Para esto tenemos el comando expand, ¿no? ¿Expand de qué? De p. Entonces vamos a simplificarlo al p y lo vamos a volver a almacenar en la variable p. Luego vamos a querer verlo, esta variable p. Vamos a querer ver la ecuación a la cual hemos llegado o el polinomio, ¿no? Entonces, para eso está este comando pretty, ¿no? Pretty p, para poder ver qué es lo que tiene o a qué ecuación hemos llegado, a qué función. Luego vamos a querer mostrarlo, ¿no ve? A esa función, a ese polinomio.
Entonces usamos el comando zplot, ¿no? ¿Qué queremos ver? Queremos graficar el polinomio P. Ahora, ¿en qué intervalo? En el eje X. En el intervalo X, en la posición 1, vamos a darle el primer elementito de nuestro vectorcito. Y va a terminar en X super, en el último elementito de nuestro vectorcito X. Esto le estamos dando al comando zplot. ¿Qué más voy a querer graficar? Voy a graficar también los puntitos, ¿no? Que me han dado de entrada, los X y Y que están en el vector X mayúscula y Y mayúscula, ¿no? Para eso uso plot y le pongo X y también Y. Y también voy a decirle cómo nos vamos a dar cuenta que son los puntitos. Le voy a poner un asterisco aquí para que nos demos cuenta que sí son los puntitos, ¿no? Entonces, veámoslo en acción al programita. Veamos el ejemplo que hemos visto ayer, ¿no? Hemos visto este ejemplo. Le hemos puesto en X el 5, el 8 y el 12 le hemos puesto, ¿no ve? Después, ¿qué hemos hecho? Lo hemos puesto en Y el 9, el 15 y el 25. Entonces, es lo que vamos a hacer en el octave. Vamos a colocar esos valorcitos. A ver, me capturaré esos valorcitos para copiar. Ahí está. Entonces vamos al octave y decimos x igual, ¿no es cierto? Mi vector x va a tener el 5 punto y coma, el 8 y el 12, ¿no? Mi vector y que va a tener, bueno, y mayúscula hemos dicho que va a ser, ¿no ve? Y va a ser el 9, el 15 y el 25, ¿ya? Entonces es lo único que necesita mi programita, ¿no? De Lagrange. Entonces lo voy a copiar esto. Lo pego aquí y lo llamo, ¿no? Y veremos qué sucede. Ya, entonces ya me ha mostrado el polinomio al cual hemos llegado. Y me está mostrando el polinomio que yo he encontrado el día de ayer, ¿no ve? Hemos encontrado x al cuadrado dividido entre 14 más 15x dividido entre 14 más 13 dividido entre 7. Lo mismo me está encontrando, ¿no? Y además me lo está graficando, ¿no? Me lo está graficando. Esta azul medio celeste, esa línea, es la curva, ¿no? Es el polinomio, ¿no? Entonces, está este polinomio graficado en un intervalo, ¿no ve? En el intervalo tendría que ser entre 5 y 12. En ese intervalo está graficado. Miren, entre 5 y 12 está. Y los asteriscos son los puntitos, ¿no? Entonces, si se fijan, los puntitos están encima de la curva, ¿no? Están dentro de la curva o son parte de la curva o de la función interpolada. Por eso se llama interpolación, ¿no? Encontramos una función donde los puntos que nos dan están dentro de la función, ¿no? Entonces, con esto habríamos visto el método de Lagrange, ¿no? Para interpolar. Hasta ahí no sé si les queda alguna duda antes de pasar a otro método. Bueno, entonces pasaremos al siguiente método que es, bueno, es también otro método de interpolación, ¿ya? Este es el método de Newton, donde no está el Newton, ¿no? Este nombre. Entonces, también es un método el que vamos a ver que se llama método de Newton, también es un método de interpolación, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a encontrar una función, es en realidad un polinomio que va a contener la mayoría o si no todos los puntos de entrada x e y que nos den, ¿no? Eso es la característica de una interpolación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta vez? ¿Mediante una fórmula? Sí, mediante una fórmula lo vamos a encontrar.
Ahora es distinta la fórmula a la que hemos hallado anteriormente. En Lagrange, sí, es distinta, fíjense. Aquí está la fórmula. Dice el polinomio, por supuesto, como es una función de x, le ponemos entre paréntesis x, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice? Aquí es igual. Si ustedes se fijan, aquí tenemos varios a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n tenemos, ¿no? Entonces, como n es el número de puntos que nos han dado de entrada, entonces tenemos n as. N as tenemos, ¿no? Entonces, estos son n coeficientes, podríamos llamarle, ¿no? Tenemos n coeficientes. Ya, muy bien. Estos coeficientes se multiplican. Si se fijan, se multiplican por algunos valores. ¿Qué valores? Por ejemplo, a la sub 2, ¿qué cosa lo estamos multiplicando? Lo estamos multiplicando por la x menos x sub 1. X sub 1 tenemos el x sub 1, el x sub 2, hasta el x sub n tenemos, ¿no ve? Luego este a sub 3, ¿por qué valores estamos multiplicando? Estamos multiplicando por x menos x sub 1 multiplicado por x menos x sub 2. Ajá. Entonces, si es que yo me fijo en el patrón que hay aquí, la siguiente suma va a ser, o el siguiente elemento de la suma va a ser más a sub 4 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. En realidad, x sub 3, ¿no ve? Entonces, no va a llegar a x sub 4, ¿no? No vamos a llegar a restar x sub 4, ¿no? Entonces, aquí podemos generalizar, ¿no ve? Entonces, podemos generalizar, es decir, el coeficiente a sub n va a multiplicar por x menos x sub 1, perfecto, por x menos x sub 2, por x menos x sub 3, hasta llegar a x menos x sub n menos 1, ¿no? 1 antes del n, del coeficiente del subíndice que tenemos, ¿no? N menos 1, por eso se pone, ¿no? Entonces, aquí el reto verdadero va a ser encontrar estos coeficientes, los valores de estos coeficientes. Ese es el problema, ¿no? Porque los x sub 1, x sub 2 ya los tenemos, ¿no? Ya tenemos esos valorcitos, son la entrada, son los valores que nos dan de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder hallar estos coeficientes? Nos vamos a crear una matriz, ¿bien? Una matriz que yo he denominado que se llama FS, ¿ya? FS mayúscula, se puede llamar cualquier cosa. La cosa es que esta matriz, ¿qué característica tiene? Si ustedes se fijan, esta matriz es una matriz triangular inferior, ¿no? Todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, es matriz triangular inferior. Eso primero. Segundo, la primera columnita, si se fijan, es la función f evaluado en x sub 1, f evaluado en x sub 2, hasta f evaluado en x sub n. Y esto hemos dicho que es igual. Esto es igual simplemente a los y. Esto será y sub 1, esto será y sub 2, y sub 3, llegará hasta y sub n, ¿no ve? Entonces los y ya tenemos, ¿no? Entonces esta matriz en su primera columnita ya tenemos los valores. Ahora el chiste va a ser encontrar los valores de las siguientes casillas, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos? De esta manera, este ítem lo vamos a recuperar para poder mostrarlo más después. A ver, ya. ¿Cómo hallamos estas casillas, ¿no? Que faltan? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a usar esta formulita, ¿ya? Esta formulita que me dice lo siguiente, ¿no? Si quieres encontrar el elemento o el valor de la matriz FS en la posición fila I, columna J, ¿qué tienes que hacer? Dice, ¿no? Tienes que usar la fórmula y decir que es igual a la misma matriz en la fila I, columna J menos 1, dice. Y tienes que restar con la misma matriz FS en la fila I menos 1
y en la columna j menos 1. Y dividir con el valor del vector x en la posición y, restarlo del vector x en la posición y menos j más 1. ¿Mm? Entonces, primero y tenemos que hacer variar, ¿no? ¿Desde qué número? Desde 2 hasta n. ¿Por qué desde 2? Porque ya tenemos el valor de la primera columna. Me faltan los valores desde la segunda columna. ¿No ve? Y no solamente desde la segunda columna, sino desde la segunda fila también. Porque ya sabemos que los demás elementos de la primera fila ya son ceros. Hasta el último son ceros. Entonces no vamos a recorrer desde la primera, ¿no? Y desde 1. Vamos a recorrer desde 2 hasta el número de puntitos que tengamos, ¿no? Luego dice J, también tiene que empezar en 2, pero no va a ir hasta n, va a ir hasta lo que valga i, ¿no? Eso es lo que dice mi formulita. Y al final, una vez que hemos llenado toda la matriz, ¿cuáles van a ser los coeficientes, los valores de los coeficientes? Les había dicho que el trabajo verdadero es encontrar el valor de estos coeficientes. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a los valores que encontremos en la diagonal principal, ¿no? Por ejemplo, el A sub 1 va a ser igual al valor de esta matriz en la posición 1,1, ¿no ve? Que está en la primera diagonal principal. A sub 2 va a ser igual al valor que está en la fila 2, columna 2, que está en la otra parte de la diagonal principal. Y así sucesivamente. A sub 3 va a ser Fs en la posición 3,3, ¿no ve? Entonces, con esto vamos a poder hallar todos los A's y reemplazando en esta formulita ya vamos a tener nuestro polinomio. Ya vamos a poder hallar, ¿no? Entonces, veamos con un ejemplo cómo funciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente mi vectorcito de ejemplo, el mismo que hemos usado para Lagrange, ¿no? Tenemos el vector X, ¿no? Con valores 5, 8, 12. Vector Y con valores 9, 15, 25, ¿no? Entonces, veamos. Habíamos dicho, vamos a fijarnos en la matriz FS. Habíamos dicho, la primera columnita va a tener los valores de Y. Eso es lo que hemos dicho, según vemos aquí. Por eso decimos que la matriz FS en su primera columnita, en la primera fila, va a ser el 9. Es Y en la posición I, ¿no ve? Y la FS en su segunda filita, en su primera columna, va a ser el 15. Es Y en su posición 2. Y la tercera filita, ¿no es cierto?, de la primera columna va a ser 25, que es Y en su posición 3, ¿no? Hasta ahí ya tenemos la primera columna de nuestra matriz FS. Ahora tenemos que empezar a variar, dicen, ¿no? Y tiene que empezar a variar desde 2 hasta el número de elementos o puntitos que nos hayan dado. ¿Cuántos puntitos tenemos? 1, 2 y 3, ¿no? 3 puntitos. Entonces, y tiene que ir desde 2 hasta 3. Entonces, J tiene que empezar a variar desde 2 hasta ahí, dice, ¿no? Entonces, empezaremos a variar las variables I y J, ¿no? Empezaremos con cuando I vale 2. Entonces, J va a ir desde dónde, dice, desde 2 hasta I. Pero como I vale 2, va a ir desde 2 hasta 2 nomás también, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿qué vamos a calcular dado esos valores de I y J? Vamos a calcular el valor de la matriz FS en la posición I, pero I vale 2, coma la posición J, pero J vale 2. Entonces vamos a hallar este valorcito, Fs en la posición 2,2. ¿A qué es igual? Dice, a la matriz Fs en la posición I, 2, anotamos, coma, y la columna va a ser J menos 1. Entonces anotamos J vale 2 menos 1, ¿no? Menos, dice, ¿no? La matriz Fs en la posición I menos 1. Sería, entonces, Fs en la posición 2 menos 1. Coma,
columna J menos 1, dice. Entonces, como J vale 2, entonces anotamos 2 menos 1. Dividido, dice, entre X en la posición Y. Entonces, como Y vale 2, X en la posición 2. Menos, dice, X en la posición Y menos J, más 1. Y vale 2, J vale 2, más 1. Entonces tenemos que hacer las operaciones, ¿no? Aquí nos quedaría FS 2,1. Menos, dice, FS en la posición 1,1. Dividido entre X sub 2 o X en la posición 2, lo mismo. Menos X2 menos 2, 0. Entonces queda X en la posición 1. Ahora si se fijan, aquí tenemos FS en la posición 2,1, FS en la posición 1,1. Son elementos de la primera columnita, ¿no ve? Son elementos de la primera columnita, estos. FS en la posición 2,1, 1,1. Aquí están, ¿no? Aquí están. 2,1 sería esta, fx2. 1,1 sería fx1, ¿no ve? Ya tenemos esos valorcitos. Y los X, por supuesto, los tenemos. Entonces solamente desplazamos los valores, ¿no? Entonces empezamos a reemplazar los valores. Fijémonos en los valores que tenemos, ¿no? Aquí está. Nos vamos a capturar para poderlos ver mejor, ¿no ve? Ahí está. Entonces, ¿qué dice? F en la posición 2,1. A ver, eso será Y sub 2, ¿no ve? Eso es Y sub 2, pero ¿cuánto vale Y sub 2? Es el 15. Anoto el 15. F menos Fs en la posición 1,1, pero ¿qué es eso? Es Y sub 1, ya habíamos dicho, ¿no ve? Entonces Y sub 1, ¿cuánto vale? 9, a ver, ahí está, menos 9, ¿no? Dividido entre X sub 2 menos X sub 1, dice, pero ¿qué es X sub 2? Es 8, X sub 1 es 5. Entonces, dividido entre 8 menos 5. Esto me daría la división entre 6 y 3. Y esto me da como finalmente 2. Entonces ya tengo entonces el primer valorcito, ¿no? Que hemos encontrado con la fórmula. La matriz Fs en la posición 2,2. Entonces ya estaría hallando esta partecita, ¿no? Fs en la posición 2,2. ¿Qué me falta? Hemos dicho, la i tiene que empezar a variar. Ya hemos empezado con 2, ahora tiene que valer 3 la i, ¿no ve? 3. ¿Hasta dónde tiene que ir? Tiene que ir hasta el número de elementos o número de puntitos que nos han dado en el problema. Es decir, va a ir hasta 3, hasta aquí se va a quedar, ¿no? Y j dice, ¿desde dónde hasta dónde tiene que ir? Tiene que ir desde 2 hasta ahí. Entonces irá desde 2 hasta 3 esta vez la j, ¿no? Empezaremos entonces con i3, j igual a 2. ¿Qué vamos a hallar? Según fórmula, ¿no? ¿Dónde está mi fórmula? Aquí está. Vamos a hallar fs y, j. Entonces fs y es 3, j2. Igual, a ver, seguiremos revisando la fórmula. Fs en la posición y, j menos 1. Ahí está. Fs en la posición y es 3, j vale 2, menos 1. Menos, dice, a ver, menos. ¿Qué más dice la fórmula? Fs en la posición y menos 1, j menos 1. Ahí está. Fs en la posición 3 menos 1, 2 menos 1. Perfecto. Dividido entre qué, dice. Entre x sub i menos x sub i menos j más 1. Ajá. Entonces escribimos x sub i vale 3, x sub 3, ¿no es cierto? Menos x sub i menos j, x sub 3 menos 2 más 1, ¿no? Entonces hacemos las operaciones, me queda fs en la posición 3,1 menos fs en la posición 2,1 dividido entre x sub 3 menos x sub 2, ¿no ve? Nuevamente me fijo los valores, ¿no? Fs en la posición 3,1. Es también la primera columnita. Esto es Y sub 3, ¿no ve? Entonces me voy a fijar cuánto vale Y sub 3. ¿Dónde está mi Y sub 3? Aquí está. 12 vale. Entonces lo anoto, ¿no ve? A ver,
3,1 era 12, a ver, aquí está. 25 vale, ¿no ve? Estamos en Y, 25 me anoto, ¿no? Menos Fs en la posición 2,1, eso es Y sub 2, ¿no ve? Entonces eso va a ser 15, ¿no ve? Está menos 15. Dividido entre X sub 3 menos X sub 2, nos fijamos, ¿no? En los valores. X sub 3, 12 menos X sub 2, 8, ¿no? Eso me va a dar la división entre 10 y 4. Eso me da como resultado 2,5. Ya tengo entonces el otro valorcito. Fs en la posición 3,2. Ahora hemos dicho que el J va a ir desde 2 hasta ahí. Entonces va a llegar, ya ha sido 2, ¿no ve? Ahora va a ser 3, ¿no ve? Entonces este va a ser el último valorcito que vamos a hallar de la matriz Fs. Entonces volvemos a aplicar la formulita, ¿no ve? Decimos, en la Fs en la función I, J. Y vale ahora 3. J vale 3, ¿no es cierto? Es igual a Fs, luego seguimos revisando la formulita. En la posición I, J menos 1. A ver, una vez más lo revisaremos. Y 3, J es ¿cuánto? J es 3, menos 1, ¿no es cierto? Menos. Seguimos viendo la formulita. Fs en la posición I menos 1, J menos 1, dice la formulita. Entonces Fs en la posición 3 menos 1, 3 menos 1. Dividido, o una vez más lo revisaremos la fórmula. Entre x sub i menos x sub i menos j más 1. Dice, ajá. X sub i va a ser, como vale i3, x sub 3. Menos x sub i, que es x sub 3, menos j vale 3, más 1, ¿no es cierto? Haciendo las operaciones va a ser Fs en la posición 3,2 menos Fs en la posición 2,2 dividido entre x sub 3 menos x sub 1. Entonces, ya estamos viendo aquí que estamos usando los valores de la columnita 2 ya también, ¿no ve? Fs en la posición 3,2, ya tenemos, aquí tiene 2,5, ¿vale? Fs en la posición 2,2, más arribita está nada más. Está en 2, vale 2, ¿no ve? Aquí tiene. Entonces estamos de 2, ¿no es cierto? 2,5 menos 2. Dividido entre x sub 3 menos x sub 1. Nos fijamos los valores. ¿Dónde está? X sub 3 menos x sub 1. 12 menos 5 sería, ¿no ve? 12 menos 5. Eso me da un valor de 0,5 dividido entre 7. Eso me sale 0,071 y algo, ¿no? Entonces, ya he hallado todos los valorcitos que están debajo de la diagonal principal y los elementos que están en la diagonal principal también. Los otros valorcitos son ceros, ¿no? Son ceros los otros valorcitos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Los A's van a ser los elementos de la diagonal principal encontrados, ¿no? Esos son los A. Entonces, A sub 1 hemos dicho va a ser el elemento que está en la primera fila, primera columna. Entonces, en vez de A sub 1 de la fórmula larga que hemos encontrado, en vez de A sub 1 voy a escribir este 9, ¿no ve? El 9. Más, dicen, ¿no es cierto? El A sub 2, este es el A sub 2, fila 2, columna 2. Y lo anotamos, ¿no es cierto? Aquí está el 2. Más, ¿no es cierto? Y el último elemento, ¿no es cierto? Fila 3, columna 3, A sub 3. Aquí está anotado, 0,07 y algo. Hasta ahí todo bien. Pero tengo que empezar a multiplicar, ¿no? Aquí en el segundo elemento va a ser 2 por x menos x sub 1. En el tercero va a ser 0,07 y algo por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 según fórmula, ¿no ve? Entonces, hasta aquí ya tenemos encontrado el polinomio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es simplificarlo simplemente, ¿no? Tengo que hacer las multiplicaciones respectivas, las divisiones, perdón, las multiplicaciones entre x, todo eso, y tenemos que llegar a este resultado de aquí abajo, ¿no? Evidentemente lo he multiplicado, pero antes tengo que reemplazar los valores. X sub 1, X sub 1 y X sub 2, aquí están, ¿no ve? X sub 1 y X sub 2, ¿cuánto vale? Nos fijamos, ¿no? En lo que nos han dado de entrada. X sub 1 vale 5, X sub 2 vale 8.
Aquí está, mire, en vez de x sub 1, 5. En vez de x sub 1, en el octavo, 5. En vez de x sub 2, 8, ¿no? Que es lo que nos han dado aquí, ¿no ve? Entonces, ahora sí hago mis multiplicaciones, ¿no? Si se fijan, aquí solo multiplico, ¿no? 9 más 2 por x, menos 2 por 5 menos 10, ¿no es cierto? 0.07 por x, ¿no es cierto? Pero antes esto hago la multiplicación de estos dos, ¿no? X por x, x al cuadrado, menos 5 por x, menos 5x, x por menos 8, menos 8x, menos 5 por menos 8, más 40, ¿no? Y luego empiezo a multiplicar este numerito recién, ¿no? 0.07 por lo que está aquí, x al cuadrado. Antes he hecho esta resta, ¿no? O esta suma, 8 menos 5x menos 13x. Si se fijan, entonces lo único que estoy haciendo es multiplicar, desarrollar el polinomio, nada más. Y al final, desarrollando, sumando x con x, ¿no es cierto? Y todos los términos sin una x, me sale esto. Me sale 0.07 y algo por x al cuadrado, más 1.04 y algo por x, más 1.85 y algo, ¿no? Este es entonces mi polinomio, la respuesta, ¿no? Este es el polinomio que hemos hallado por este método de Newton, ¿no ve? Entonces, hasta ahí, no sé si ha quedado claro. Sí, a la pregunta, ¿no? Los I y J sí son las porciones de la matriz Fs, ¿no? Aquí habíamos dicho que primero hemos hallado la matriz Fs, pero en su primera columnita hemos dicho, ¿no? Aquí, su primera columnita. Luego hemos dicho, quisiéramos hallar todos los elementos después que tenemos que hallar, ¿no? Que no son ceros, por supuesto. Entonces hemos dicho, vamos a decir, vamos a hacer variar una variable i desde 2, ¿no es cierto?, hasta el número de elementos que nos han dado, ¿no? Número de puntitos. Y un j desde 2 hasta el i, es lo que hemos dicho. ¿Eso con qué fin? Con el fin de poder hallar todos los elementitos de esta matriz Fs. Fíjense, hemos hallado primero la primera columnita, ¿no? Que es igual a la y, es igual a 9. Hola, se puede observar, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Estos i y los j sí corresponden a elementos de la matriz Fs porque estamos queriendo completar, ¿no? La matriz Fs. Ya tenemos que la primera columnita corresponde, es igual a los y, pero tenemos que hallar los demás elementos. ¿Cómo? Con esta fórmula, ¿no? Fs en la porción ij, es decir, los demás elementos van a ser iguales a esta fórmula, haciendo variar, ¿no? Y desde 2 hasta el número de elementos, ¿no? Que tenemos como entrada. Y j desde 2 hasta i. Con eso hemos hallado ya los demás elementos de la matriz Fs. Hemos dicho que va a ser triangular inferior, ¿no? Todos los elementos debajo de la diagonal principal no son ceros. Los demás sí son ceros. Y la diagonal principal también no es cero, ¿no? Entonces, los A's van a ser los elementos de la diagonal principal. Y reemplazamos con en la fórmula más grande, los A's que nos estaban pidiendo, ¿no? Lo hemos reemplazado. El 9, el 12, 0.071, lo hemos reemplazado. Y hemos hecho caso a la fórmula, nada más, ¿no? Hemos empezado a multiplicar por x menos x sub i, ¿no? Tal como dice aquí en la fórmula, ¿no? Lo hemos multiplicado, lo hemos sumado, restado y hemos llegado a esta conclusión, ¿no?
que el polinomio interpolado de esos puntitos es este, ¿no? Entonces los puntitos que me han dado deberían de estar dentro de este polinomio porque es interpolación, ¿no? Entonces lo vamos a ver eso si están los puntitos que nos han dado en, dentro de la función o polinomio. Vamos a verlo con un programita y graficándolo en Octave, ¿no? Sí, no sé si ha quedado claro. Sí, bueno, entonces pasaremos, ¿no?, a hacer el algoritmo, ¿no?, de este nuevo método. Este es el método de Newton, ¿no? Entonces, como todos los otros métodos, ¿qué necesitamos como valores de entrada? Necesitamos los vectorcitos, ¿no? X e Y, eso es lo que necesitamos, eso como valor de entrada. Luego vamos a necesitar saber cuántos elementos tiene estos vectores, ¿no? Eso lo estamos almacenando en una variable n, ¿no? Después, ¿qué necesitamos? A ver, veremos la formulita. Siempre nos tenemos que fijar la formulita, ¿no? Aquí está. La fórmula más grande, ¿qué me dice? Me dice que tengo que empezar a encontrar A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, no sería ilógico pensar que necesito, ¿no es cierto?, una variable que voy a llamar i, ¿no es cierto? No, en realidad no una variable i. Primero lo que necesitamos, entonces hemos dicho aquí, ¿no? Necesitamos para hallar todos estos elementos A's, necesitamos hallar esta matriz Fs para hallar los A's. Y lo primero que hay que hacer para hallar esta matriz Fs es llenar la primera columnita, ¿no es cierto?, de esta matriz Fs. Pero para llenar esa matriz de esa columnita tengo que saber cuánto vale Y. ¿Sé cuánto vale Y? Sí, sé. Entonces, a eso es lo que estoy haciendo, ¿no? La primera columnita de la matriz Fs lo estoy llenando con lo que tenga el vector Y. Directamente ya lo estoy llenando, ¿no? No estoy haciendo recorrido ni nada. Lo estoy llenando aquí, ¿no? Entonces, de ahí recién, ¿no?, empiezo a variar. Tengo que empezar a llenar los demás elementos de la matriz Fs. No sin antes, ¿no es cierto?, antes de incluso de llenar con la primera columnita con Y, todito lo voy a llenar de ceros la matriz Fs, para que esté ya llenito de ceros y empecemos a llenar los elementos que no son ceros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho según mi formulita para hallar los elementos de la matriz Fs? Tengo que hacer variar, dice, y desde 2, ¿no? Dice desde 1 hasta el número de elementos que me han dado, número de puntos. Entonces va a ir desde 2 hasta n. Una variable i necesito. Entonces por eso fíjense, me he creado una variable i que va desde 2 hasta n. Luego, ¿qué dice la formulita? Tengo que hacer variar una variable j, dice, desde 2 hasta i. Entonces es lo que estoy haciendo, ¿no? Una variable j voy a hacer variar desde 2 hasta i, nada más. ¿Qué más me dice mi fórmula? A ver, ya, tengo que empezar a llenar los datitos, ¿no? El fs en la porción i, j, justamente, fíjense, estoy llenando el fs en la porción i, j. ¿Qué va a ser? Dice, fs en la porción i, j menos 1 menos fs en la porción i menos 1, j menos 1. Ese es el numerador, ¿no? Entonces el numerador lo estoy llenando así, en una variable que se llama resta, ¿no? Fs en la porción i, j menos 1 menos fs, que es la matriz Fs, en la porción i menos 1, j menos 1. Simplemente el numerador lo he puesto en una variable que se llama resta, nada más. Y el denominador es xi menos x sub i menos j más 1. Eso lo estoy poniendo aquí, mira, en la variable división lo estoy llamando. Podría llamarlo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es x en la porción i menos x en la porción i menos j más 1. Es lo mismo que la
fórmula, solo que transformado a un algoritmo, ¿no? Y tengo que dividirlo, ¿no? Aquí dice dividirlo estos dos. Entonces estamos dividiendo la variable resta menos la variable división. Esa es la división, ¿no? Entonces el valor encontrado tiene que irse a Fs, ¿no es cierto? Tiene que ir a llenar la matriz Fs en la posición I, J, ¿no? Listo. Entonces con esto supuestamente ya tengo llenado los Fs. ¿Qué habíamos dicho después que hay que hacer? Lo que hay que hacer es completar recién esta formulita. Es decir, empezar a agarrar los elementos de la diagonal principal, los A's, y empezar a multiplicar, ¿no? Por x menos x sub 1, x menos x sub 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que usar alguna variable, ¿no es cierto? Alguna variable tenemos que empezar a utilizar. ¿Para qué? Para que vayamos a hacerlo variar esa variable, vale la redundancia, desde 1 hasta dónde, hasta n, ¿no? Para hallar los n elementos, n coeficientes a. Entonces aquí tenemos esa variable. Esa variable es k, que varía desde 1 hasta n, ¿no ve? Ahora, ¿qué nos dice la formulita, no? La formulita me dice que hay que multiplicar estos a por x menos x1, x menos x2, x menos x3, hasta x menos x n menos 1, ¿no ve? Entonces, no estaría mal, ¿no es cierto? Empezar a definirse una variable que vaya desde 1 hasta n menos 1, dependiendo de dónde está mi n. N ya le hemos llamado k, ¿no ve? Entonces, ya no sería n menos 1, sería k menos 1. Fíjense, desde 1, le he llamado j, le he vuelto a usar la variable j. Desde 1 hasta k menos 1, ¿no? Para poder hallar estas multiplicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estoy en el K3, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi J va a variar desde 1 hasta 3 menos 1. ¿Para qué? Para ir a buscar este x sub 1, x sub 2. Va a ir desde 1 hasta 2, ¿no? Es lo que va a hacer la función, esta variable k. Entonces, ya con eso ya puede empezar a armarme estos elementitos que multiplican, ¿no? Estos elementitos que multiplican, que son x menos x sub, ya le hemos llamado j, ¿no ve? A esa posición, x menos x sub j. Y tengo que meterlo dentro de una multiplicación, que lo estoy llamando multi, ¿no? Eso todo lo estoy acumulando en la variable multi, ¿no? Entonces, eso para cada uno de los elementitos, ¿no? Para cada uno de los k, cuando k es 1, cuando k es 2, cuando k es 3. Luego de hallar las multiplicaciones recién tengo que multiplicar, ¿no? Por el coeficiente, ¿no? Aquí está, miren. Recién después de haber hallado toda la multiplicación, lo multiplico por el coeficiente. Pero el coeficiente, ¿dónde está? Hemos dicho, en la diagonal principal. ¿Y dónde está la diagonal principal en cuestión? Está en la posición K, porque ya habíamos dicho K va a ir desde 1 hasta N, ¿no? Para poder hallar todos los A's, ¿no? A sub 1, A sub 2, hasta N va a ir. Por eso ponemos Fs en la posición K, K. ¿Qué más? No solamente se queda ahí, dicen, ¿no? Tenemos que, una vez hallado tu multiplicación por cada uno de estos elementitos, K's tienes que sumarlos toditos, dicen, ¿no? Entonces, por eso empiezo estas multiplicaciones, empiezo a sumar los toditos en esta variable que se llama suma, ¿no? Con esto, hasta ahí el programita, ¿qué es lo que habría hecho? Lo que habría hecho es llegar hasta este puntito, ¿no? Hasta este punto, aquí está aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? Es hallar los coeficientes multiplicados por las x menos x sub algo, ¿no ve? Todos los sub que nos corresponde, ¿no? Es lo que ha hecho, ¿no? Hasta aquí, incluso con sus valorcitos y demás. Pero ¿qué es lo que le resta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer las multiplicaciones y simplificar el polinomio es lo que le falta, ¿no? Al programita, nada más. Entonces, por eso le digo simplificar la variable que he hallado, suma. Luego quisiera graficar esa función, entonces lo grafico la función suma. Luego, ¿qué quisiera? Quisiera
mostrar los puntos, ¿no?, que me han dado de entrada. Entonces grafico los puntos X e Y. Bien, entonces este sería mi algoritmo, ¿no?, de Newton. Lo veremos en acción con el octave, ¿no? ¿Cómo funciona este algoritmo? A ver, aquí lo tengo. Vamos a cerrar este programita. Vamos a borrar la pantalla. Y aquí, ¿dónde está el algoritmo de Newton? Aquí está, interpolación Newton se llama. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, ¿no? Estamos recibiendo en el programita los X e Y. Por supuesto, estamos haciendo variar I desde 2 hasta N, ¿no ve? Para poder empezar a llenar. Antes de eso, ¿qué hemos dicho, no? Vamos a llenar de ceros la matriz FS. El comando para llenar de ceros una matriz es el comando ceros, ¿no?, con Z. ¿Y de cuánto va a medir esa matriz FS? Va a medir N por N, por eso entre paréntesis le pongo N. Y les había dicho, la primera columnita de FS vamos a ponerle lo que valga, el vector Y. Esto en Octave se puede hacer, se puede simplificar usando este comandito, ¿no? Escribiendo FS entre paréntesis. 2 puntos significa todas las filas, estoy diciendo, todas las filas. Todas las filas en la columna 1, por eso escribo coma 1, paréntesis, cierro, igual a Y. Entonces la primera columnita le estoy colocando todos los valores que tiene Y. Recién empiezo, hemos dicho, ¿no ve?, a empezar la variable I desde 2 hasta N. Y la variable J desde 2 hasta I tiene que ir, ¿no ve? Aquí el numerador resta, el denominador división. He hallado la división en esta variable y empiezo a llenar, ¿no?, la matriz FS en la posición que I, J. ¿Ya? Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a multiplicar, ¿no es cierto? Y multiplicar por los A sub I, ¿no? En este caso, A sub K. ¿Por qué? Porque ya me he inventado una variable K que va desde 1 hasta N, ¿no ve? Y con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la multiplicación de X menos X sub 1 por X menos X sub 2, hemos dicho, ¿no ve? Entonces hemos dicho que vamos a usar otra vez la variable J de este 1, ya hasta K menos 1 ya también, ¿no ve? Y con eso hacemos las multiplicaciones. Una vez terminada la multiplicación, tengo que multiplicar por los A's, y los A's están en la diagonal principal, ¿no? Es decir, en FS en la posición K, K, ¿no? Luego tengo que sumar, aquí está la suma, ¿no? Listo, hasta ahí hemos hallado la suma, pero hemos dicho que tienen que hacerse las multiplicaciones, ¿no? Y reducirse el polinomio. Para eso hemos dicho, ya hemos visto este comandito, expand, ¿no? Luego lo voy a mostrar, eso para poder ver qué es lo que ha hallado el programa. Por eso el comando pretty, ¿no? Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar, ¿no es cierto? Tengo que graficar la función, el polinomio. Aquí está, lo estoy mostrando el polinomio con el comando zplot. Ahora, para usar zplot necesito un valor de inicio, un valor de final en el eje de las Y. ¿Ya? Entonces estoy usando como valor de inicio el primer elementito de mi vector X y como valor final el último elementito de mi valor vector X. Pero también quisiera mostrar los puntitos, ¿no es cierto? X y Y. Quiero ver dónde están, entonces uso el comando plot. Entonces, a la vez quiero mostrar la función y también los puntitos, por eso uso este comando hold on, para que pueda mostrarme los dos en uno, ¿no? Entonces, lo veremos en acción, ¿no? Creo que ya el vector X y el vector Y ya tienen los valores que hemos hecho como ejemplo acá, ¿no? Porque hemos aplicado el mismo método con el método de Lagrange, X e Y. Fíjense que tienen estos valores. Aquí en Octave también tenemos lo mismo. Entonces, lo único que nos restaría es aplicar el programita y ver qué sucede. A ver, lo aplicamos. Fíjense qué es lo que ha hallado.
ha hallado un polinomio, ¿no? Un polinomio. Este polinomio, ¿cómo es? Fíjense lo que hemos hallado nosotros como resultado. 0.071 y algo, x al cuadrado, dice. Pero no se parece a esto, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Si ustedes dividen 1 dividido entre 14, sale 0.71 y algo, x al cuadrado. Lo mismo pasa con 15 dividido entre 14 por x, va a salir 1.041 y algo. Y lo mismo pasa con este 1.85, es la división entre 13 y 7. Y es más, esta funcióncita que hemos hallado coincide con lo que hemos hallado con el método de Lagrange. Coincide, pero es solamente, bueno, es una casualidad porque son pocos elementos. Quizás para otros datos no va a dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en acción. ¿Y qué es de la gráfica? A ver, veremos la gráfica. Aquí está la gráfica. Nos ha sacado el mismo polinomio, ¿no? Que es Lagrange. Y vemos evidentemente que los puntitos de entrada están sobre la función, ¿no es cierto? Sobre el polinomio. ¿Ya? Entonces, con esto estaríamos terminando el método de Newton, ¿no? Para interpolación, con su programita más. No sé si les queda alguna duda sobre este método. Bueno, entonces, con esto ya habíamos visto los principales métodos que se pueden encontrar en cuanto a interpolación y aproximación, ¿no? Entonces, ya con esto hemos terminado ese temita, pero se nos ha quedado un temita en el tintero, ¿no? Se nos ha quedado un temita que podríamos aprovechar para poder ir viéndolo en esto de sistemas de ecuaciones. Ya hemos acabado con esto de interpolación. Aquí sistemas de ecuaciones. Se nos ha quedado algo. ¿Dónde está? Hemos visto sistemas de ecuaciones lineales, pero también existen sistemas de ecuaciones no lineales también ya. Ya existen esos métodos. También existen para ecuaciones, sistemas de ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, un poquito rebobinaremos la película hacia atrás y empezaremos a pensar un poquito en esto, ¿no? Recordemos, ¿no? Que para sistemas de ecuaciones lineales solamente teníamos, ¿cuántas variables teníamos? Teníamos n variables, ¿no? Y estas variables podrían estar elevados a 0 o 1 nomás en sus exponentes, ¿no? Por eso se llamaban lineales, ¿no? Estas ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones teníamos? Teníamos n ecuaciones. En este caso ya tenemos también n ecuaciones, también tenemos n variables, pero son no lineales, ¿no? O sea, ya podemos encontrar aquí variables elevados a valores que son más allá de 1, ¿no? Mayores a 1 ya podemos encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser entonces el formato de mi sistema de ecuaciones no lineales? Va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a tener, como les decía, n funciones, ¿no? No lineales. Cada una de estas funciones va a depender, ¿no es cierto?, de n variables, x1, x2 hasta n. Y cada una de ellas va a estar igualada a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es una forma de poder resolver este tipo de sistemas de ecuaciones no lineales? Una de las maneras es usar este método que se llama método de Newton-Raphson, ¿ya? ¿Dónde no está Newton? Por eso les digo, en todas partes está su nombre, ¿no? Entonces, una de las formas es usar su método, ¿no? ¿Qué nos dice Newton? Nos dice, bueno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hallar una matriz J, que le llama matriz jacobiana, ¿ya?
esa matriz J, ¿qué va a tener? Dice, ¿no? Dice que va a tener las derivadas de cada una de las funciones con respecto a cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, en la primera filita voy a tener la derivada parcial de la primera función f1 con respecto a la variable x sub 1. En la segunda columnita, primera filita, vamos a tener la derivada parcial de la primera función con respecto a la variable x sub 2, ¿no es cierto? Y hasta llegar a la derivada parcial de la primera función con respecto a x sub n, ¿no? Así sucesivamente, segunda filita que va a tener la derivada parcial ya de la función 2, ¿no es cierto? Con respecto a x sub 1. En la segunda columna, segunda filita, la derivada parcial de la segunda función con respecto a x sub 2. Así sucesivamente, hasta llenar, ¿no es cierto?, nuestra matriz jacobiana, que vamos a llamar J mayúscula, ¿no? Va a tener, ¿qué dimensiones? N por N. Van a ser N el número de variables y el número de funciones, ¿no es cierto? Entonces, primero es hacer eso, dice, ¿no? Y también, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meter en un vector todas las variables, ¿no es cierto?, X que tenemos, es decir, el X1, X2 hasta Xn. No solamente eso, dice. En otro vector vamos a meter las funciones, dice, ¿no? Las funciones F1, F2 hasta Fn van a estar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una vez teniendo esas matrices, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice el método de Newton. Y Newton-Raphson en realidad son dos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, tienes que hacer esta restita. Tenemos que tener valores aproximados para los valores o las variables X. Esos valores aproximados iniciales, ¿no es cierto? Vamos a colocarlos en un vectorcito llamado xant, ¿no? Anterior. Lo vamos a meter ahí adentro, que van a coincidir al principio con este vectorcito x, ¿no? Tenemos que restarlo, dice, de la inversa de la matriz jacobiana, dice, ¿no? Multiplicado por las funciones, ¿ya? Y ese resultado lo voy a almacenar en otro vectorcito, ¿no? Que le voy a llamar x subact, que significa x actual, ¿no ve? Entonces, esta inversa de la jacobiana va a ser un trabajito extra. ¿Cómo podemos hacerlo y encontrarlo de manera más fácil, ¿no? No esta matriz inversa, sino esta expresión. La J-1, que es la matriz inversa, multiplicado por la matriz de funciones. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Tenemos que hacer un cambio de variable. En vez de escribir J-1 por F, vamos a escribir Y, que es un vector Y, ¿no? Mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lo escribo de esta forma y empiezo a multiplicar a ambos lados de la ecuación, ¿no? A la matriz jacobiana, o sea, multiplico por la matriz jacobiana. Me restaría JY igual a J multiplicado por la inversa de J por la F, matriz de funciones, ¿no ve? Entonces, y una matriz multiplicada por su inversa, ¿qué resultado nos da? A ver, les pregunto. Es correcto, ¿no? Entonces, una matriz multiplicada por su inversa me da la matriz identidad. Ahora, la matriz identidad multiplicada por cualquier otra matriz me va a dar esa matriz, no más, ¿no? Entonces, por eso puedo escribir esto que he hallado como J por Y igual a F. Miren que la J de aquí a este lado y la matriz inversa ha desaparecido, ¿no? Hemos hecho que se desaparezca la inversa de la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, esto me hace recuerdo a un problema de sistema de ecuaciones eh, lineales, ¿no? Que ya tenemos varios métodos, ¿no? Para poder resolver. Entonces, si es que pudiese resolver por uno de esos métodos, hallaría el valor de Y, ¿no?
Y si hallo el valor de y, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría pudiendo escribir esta formulita que me he hallado, xat igual xant menos y con la matriz jacobiana desaparecida y la matriz de funciones también, ¿no ve? Entonces sería mucho mejor. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a hallar el valor de y, ¿no es cierto? Mediante un método que es parecido a los métodos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a aprovechar para ver un método más, ¿no? Le vamos a llamar método de Jordan, ¿no? Gauss-Jordan le vamos a llamar, pero que es parecidísimo, ¿no? A los demás métodos, es casi igual. Tiene una variación nada más. Entonces, teniendo Y, ¿qué ya tengo? Ya tengo la matriz, la nueva matriz de soluciones X, ¿no es cierto? Que es un vector actual, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? Tengo que ver los errores que he cometido, ¿no? Y si son menores todos ellos a un error deseado, ¿no? Ya sabemos que el error, este error que nosotros nos hallamos es el actual, la diferencia entre el valor actual menos el aproximado en valor absoluto, ¿no ve? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Todos los valores del vector de los últimos valores de solución que hemos hallado, x actual, ¿no es cierto? Lo vamos a restar, ¿no es cierto?, de todos los x anteriores, ¿no es cierto? Estamos restando vectores. Y vamos a ver que cada uno de los elementitos del vector sea menor a un error deseado. Si es menor a un error deseado, entonces hemos terminado con el método, ¿no? Hemos terminado y hemos hallado las soluciones que queríamos hallar, ¿no? Aproximadas, por supuesto. Entonces, esto es en general lo que es este método, ¿no? Y recordemos, ya nos hemos vuelto otra vez atrás, hemos ido a ver sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, vamos a ver un ejemplito. A ver, parece que ya tengo poco tiempo, 10 minutitos. Nos volvemos a conectar, por favor, quisiera mostrarles el ejemplito, si es que se corta. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Miren, tenemos dos ecuaciones no lineales, ¿no? Una es x1 al cuadrado más x1 por x2 menos 10. Sabemos que tienen que ser igualados a 0. Y el otro es x2 más 3x1 por x2 al cuadrado menos 57 igual a 0. ¿Qué nos dice? Solucionar por el método de Newton-Raphson, ¿no? Por este método, solucionar con un error menor a 0.1, es lo que nos está diciendo. Pero para que funcione el método necesitamos valores aproximados a la solución, iniciales, ¿no es cierto? Valores iniciales necesitamos. Nos está diciendo el valor inicial de x1 es 1.5 y el valor de x2 inicial es 3.5. A ver, veamos en GeoGebra, ¿no? Esto me voy a capturar y vamos a ver en GeoGebra cómo son estos valores. ¿Cómo son estas funciones? Dos funcioncitas son, ¿no? Son dos funcioncitas. Vamos a ver en GeoGebra. A ver, ¿dónde está mi GeoGebra? Lo abriré. GeoGebra. Aquí está. Se los mostraré. Aquí está, ¿no? Aquí está el GeoGebra. Nos vamos a los puntitos. GeoGebra Classic. Y voy a empezar a graficar, ¿no? Esto ya no necesitamos. No necesitamos. Empezaremos a graficar esas funcioncitas. ¿Qué me dice? Vamos a llamarle, en vez de x1, x, y en vez de x2, y vamos a llamarlo, ¿no ve? Entonces, x elevado al cuadrado, me dice el problema, más x por y menos 10 igual a 0, ¿no? Entonces, esta es su gráfica de esa ecuación. De la segunda, dice, x2, dice, entonces, y más 3x1, 3x, y elevado al cuadrado, menos 57 igual a 0, igual a 0. Entonces, fíjense, aquí tenemos
las dos funcioncitas y me han dado elementos o valores aproximados, ¿no es cierto? Para X y para Y. Lo estoy graficando así en GeoGebra, ¿no? X en vez de X1 estoy poniendo X y en vez de X2, Y. Entonces dice X 1.5 y Y 3.5. ¿Qué son esos? A ver, nos fijaremos aquí. 1.5 será aquí más o menos en el eje X. Y 3.5, ¿dónde está? 3.5 en el eje Y es más o menos aquí arriba. Si se fijan, se está acercando a esta intersección entre estas dos curvas. ¿No ve? Eso es lo que estamos tratando de hallar ahora. El valor donde se intersectan y donde estén más cerca de los puntos iniciales que me han dado, ¿no? Ese es el problema ahorita de estas ecuaciones, ¿no? No lineales. Entonces, ese es lo que vamos a solucionar ahorita por el método de Newton-Raphson. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 6 minutos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a hallar las matrices, ¿no es cierto? A ver, nos copiaremos nuestro, nuestras formulitas, nos los copiaremos. Aquí para poder verlo. Aquí está, a ver, aquí está, las formulitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que generar la matriz jacobiana, la matriz de funciones F, la matriz de soluciones inicial. La más facilita, la matriz de soluciones inicial, que es un vector, ¿no es cierto? X mayúscula, con los primeros valores que nos han dado, 1.5, 3.5, ¿no? 1.5, 3.5, ¿no? Después, ¿qué más necesitamos? La matriz de funciones, ¿no es cierto? Es decir, la matriz de las ecuaciones que tenemos. En este caso, el primero, ¿cuál es? X1 al cuadrado más X1 por X2 menos 10. El segundo es X2 más 3X1 por X2 al cuadrado menos 57. Eso lo ponemos en otra matriz, otro vector también es ahorita, ¿no ve? F. Ahora, la matriz jacobiana, ¿no? La matriz jacobiana entran ¿qué? Las derivadas, recordemos, aquí nos apuntaremos a esta parte. Son las derivadas, ¿no? Las matrices jacobianas. Las derivadas de cada una de las ecuaciones multiplicados, ¿no es cierto? Pero, perdón, las derivadas parciales de cada una de las ecuaciones con respecto a cada una de las variables. Es eso, la matriz jacobiana, ¿no? Entonces aquí es lo que vamos a hacer. Cada una de las ecuaciones lo vamos a derivar con respecto a cada una de sus variables. Recordemos las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones. Aquí están. ¿No ve? La primera ecuación, x1 al cuadrado más x1 por x2 menos 10 igual a 0. Entonces, si derivo la primera ecuación con respecto a x1, ¿qué me va a dar? Aquí está la primera derivada, ¿no es cierto? Con respecto a x1 me va a dar 2x1 más x2. Ustedes pueden comprobarlo. Ahora, aquí en su segunda columnita, ¿qué derivaré? Tengo que derivar ¿qué? Esta misma ecuación, ¿no es cierto? La primera, pero ya con respecto a x2. x1 es una constante, entonces me va a quedar simplemente, en este caso, x2. A ver, ¿dónde está? Ah, estamos derivando con respecto a x2, entonces me va a quedar x1, ¿no ve? X1 me va a quedar, porque x2 desaparece, está elevado a la 1, ¿no ve? Entonces x1 solito se va a quedar, ¿no? En la derivada. Ahora, esta segunda filita vamos a colocar las funciones o las derivadas parciales con respecto a x2 ya también, ¿no ve? Entonces aquí, la segunda ecuación, tengo que derivar con respecto a x2. Entonces, este x2, ¿qué me va a quedar? 1 más 3x1 multiplicado por 2, x2 a la 1. Pero 2 por 3 es 6, entonces 6x1 por x2 es lo que va a quedar, ¿no ve? Aquí está. Hemos empezado a derivar con respecto a la segunda función, la he derivado ahí, ¿no? La segunda función la he derivado. Y esto iría en esta posición, ¿no ve? En la filita 2,2. Obviamente, ¿esto qué es? La derivada de la función, la segunda función con respecto a x1. Eso es.
A ver, derivaremos. Con respecto a la x1, la primera función, tendríamos, ¿qué tendríamos? La segunda función estamos derivando, ya no la primera ya hemos usado, la segunda, ¿no? Entonces, con respecto a x1, x2 es una constante, se va. Entonces, ¿qué tenemos? 3x2 al cuadrado y nada más, x1 ya ha desaparecido, ¿no? 3x2 al cuadrado. Fíjense entonces las derivadas con respecto a la primera función en la primera filita, con respecto a la segunda función en la segunda filita, ¿no? Entonces, ya hemos armado las matrices principales, la de funciones, la jacobiana y también la matriz de soluciones inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, aplicar la fórmula. Tenemos que empezar a evaluar esta matriz. Tenemos que darle valores a esta matriz. F es lo que tenemos que hacer, evaluar. Ya tengo, ¿no? Esta matriz en su primera filita tiene x1 al cuadrado más x1 por x2 menos 10. Pero tengo que reemplazar con estos valores iniciales, ¿no? En vez de x1 está 1.5. En vez de x2 está 3.5. Entonces reemplazo, ¿no? x1 al cuadrado, 1.5 al cuadrado. Más x1, 1.5. Por x2, 3.5. Menos 10, ¿no? Entonces, reemplazando y haciendo las operaciones, este valorcito me sale menos 2.5, que va a ser la primera filita de mi matriz F de funciones. Ahora, para la segunda filita, igual. Reemplazo, ¿no es cierto? En vez de la ecuación 2, vamos a reemplazar los valores iniciales. Si se corta, nos conectamos una vez más, por favor. Entonces, reemplazamos ese x2, que vale, ¿cuánto? 3.5. Más 3x1, 3 por 1.5, por 3.5 elevado al cuadrado, menos 57. Haciendo las operaciones me sale, ¿qué me sale? 1.6 y algo, ¿no? Entonces, con este ya tengo la funcióncita fx. Es un primer... Hola, se puede observar, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Espero que sí. Entonces, les decía, ¿no? Hemos hallado la matriz inicial, ¿no? de funciones fx ya evaluadas, ¿no? Evaluadas en los puntitos iniciales de x. Hemos hallado mi primer fx. Ahora, ¿qué tengo que hacer? También tengo que evaluar la matriz jacobiana, tengo que evaluar, ¿ya? Mi matriz jacobiana, aquí están mis funcioncitas, ¿no? Entonces, en vez de x1 y x2, voy a reemplazar 1.5 y 3.5, nada más en todos estos valores. Y miren, fíjense, la jacobiana, estoy reemplazando, en vez de 2x1 más x2, estoy poniendo 2 por 1.5 más 3.5, estoy poniendo, ¿no? Igual me ha salido 6.5, ¿no? Aquí, x1 simplemente vale 1.5, ¿no? Luego tengo que, tengo 3x2 al cuadrado, 3x2 al cuadrado, en vez de x2 estoy escribiendo 3.5, entonces 3 por 3.5 al cuadrado me sale 36.75. Luego evalúo esta otra, que es 1 más 6 por x1 por x2. Esto va a ser 1 más 6 por x1 va a ser 1.5, por x2 3.5. Eso me sale 32.5, ¿no? Entonces, con esto, la matriz jacobiana me sale así, me queda de esta forma, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Recordemos nuestras formulitas. A ver, veremos, este es nuestro problemita. Recordemos, ¿no? Que lo que hacemos es necesitamos resolver este sistema. Jacobiana por y igual a f. Ya tengo la jacobiana, tengo f. Solamente me resta resolver y, ¿no ve? Nada más me resta. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, ¿no? Lo que tenemos que hacer, les había adelantado, ¿no? Vamos a usar un método de Gauss-Jordan esta vez para poder resolver este sistema de ecuaciones ya lineales, ya es esto, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que hacemos generalmente cuando resolvemos sistemas de ecuaciones lineales? Generar la matriz ampliada, ¿no? En este caso, nuestra matriz de coeficientes es la J, ¿no ve? Aquí está mi J, ¿no? Lo anoto 6.5, 1.5, 36.75, 32.5. Y lo junto con los valores de la matriz F que he hallado, ¿no? Aquí está menos 2.5, 1.6. Ahora, ¿de qué se va a tratar el método de Gauss-Jordan? Es igualito a los demás, solo que varía en lo siguiente. Vamos a llevar esta matriz a una matriz identidad, ¿ya? Con excepción de esta columnita de la columna de las funciones. Todo va a ser identidad. ¿Qué significa? Que que la diagonal principal va a tener unos, ¿no? Y que todo lo demás, con excepción, les vuelvo a repetir, de esta última columna, va a ser cero, ¿no? Entonces, si llego a modificar esta matriz de esa forma, ya voy a llegar a la solución de Y, ¿ya? ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hacía siempre en los otros métodos? Empezaba con el primer elemento de la diagonal principal, que es 6.5, ¿no? Y me fijaba en los elementos de abajo y decía, quisiera que sea cero este 36.75. Lo primero que hacíamos eso, ¿no ve? Entonces, para hacer eso, ¿qué hacíamos? Nos inventábamos una matriz M, que es igual a ¿qué? A la división, ¿no? De lo que quiero hacer cero dividido entre el valor de la diagonal principal. 36.75 dividido entre 6.5, 5.65 me sale. Entonces, ese es el valor de M. Y me inventaba una formulita, ¿no? Donde decía, bueno, voy a cambiar, ¿no es cierto? Segunda filita, se va a cambiar, le voy a restar el mismo valor de la segunda filita menos el M multiplicado por el valor que tenga mi primera filita, ¿no es cierto? La primera filita es el valor donde está la diagonal principal. Entonces, esto tengo que aplicar a toda la segunda fila, ¿no? Para hacer que solo esto sea cero. Entonces, copio la primera fila, 6.5, 1.5, menos 2.5. Entonces, ¿qué hacemos? La segunda filita, 36.5, menos M vale 5.65, multiplicado ¿por qué? Por el valor de la primera fila, 6.5. Esto, como hemos adivinado, vale 0 y al final haciendo las operaciones sale 0. Es lo que queríamos, ¿no? Pero esto también tengo que cambiar. 32.5 menos M, dice. M vale 5.65 por el valor de la primera filita, 1.5. Eso me sale 24.01 y algo. Este valorcito también tengo que cambiarlo. El valor de la segunda fila, dice mi formulita, 1.62 y algo, menos M, 5.65, por el valor de la primera filita, menos 2.5, ¿no? Entonces, haciendo esas operaciones sale 15.75. Así me ha quedado, ¿no? La matriz, esto ya es 0, ¿no? Ahora, lo siguiente que hacíamos es fijarnos en el siguiente elemento de la diagonal principal. En este caso sería este. Pero hacia abajo ya no hay nada, ¿no ve? Hacia abajo. Pero hacia arriba sí. Esto quisiera que sea 0, ¿no? Porque habíamos dicho, queremos que sea, se convierta en una matriz de identidad. Entonces, esto tiene que ser 0. Entonces, aplico la misma idea. Me vuelvo a crear una variable m como la división del valor que quiero hacer 0, 1.5, dividido entre el valor de la diagonal principal que nosotros estamos viendo. Aquí está, mira, la división es 0.062 me ha salido. Y me genero mi formulita nuevamente. Los valores de la fila 2, ¿no es cierto? En este caso, no, la fila 1 van a cambiar como el valor de la fila 1 menos m multiplicado por el valor de la fila 2. Así entonces, la primera filita va a empezar a cambiar. Va a ser el valor de la fila 1, 6.5, menos m, 0.06, por, ¿no es cierto?, el valor de la fila 2, 0. Entonces, ¿qué me sale aquí? 6.5 se mantiene. Este 1.5, ¿cómo vamos a hacer? Va a ser el valor 1.5 menos m, 0.06, multiplicado por el valor de la fila 2, que va a ser 24.01 y algo. Entonces esto me va a salir 1.5 menos 1.5, 0, que es lo que querían, ¿no ve? Ahora este valor también igual tengo que cambiarlo. Menos 2.5 menos
M 0.062 multiplicado, ¿no es cierto?, por el valor de la fila 2, 15.75. Esto me sale menos 3.48. Entonces, con esto hemos logrado, ¿no?, que esta filita, que este 1.5 sea 0. Así nos resulta ya la matriz. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta que estos valores de la diagonal principal sean unos. ¿Cómo puedo hacer eso? Solamente para que esto sea 1, el 6.5, debería dividir entre 6.5 nomás, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo, una formulita nueva, dividir los valores de la fila 1 entre 6.5, estoy diciendo, ¿no? Entonces, si divido 6.5 entre 6.5, 1, listo. 0 entre 6.5, 0. Ahora, menos 3.48 dividido entre 6.5 me sale menos 0.53, ¿no? Ahora, este también quiero que sea 1, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre 24.01 también, ¿no? Así, la fila 2 tiene que ser dividido toditos entre 24.01. Entonces, 0 dividido entre 24.01, 0. 24.01 dividido entre 24.01, 1, lo que quería. Ahora, 15.75 tiene que dividirse entre 24.01. Sale 0.65. Fíjense que ya lo hemos convertido en matriz identidad. Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, por los anteriores métodos, que esto corresponde a la variable y1, ¿no es cierto?, la primera columna, y la segunda a la variable y2. ¿Qué estaríamos diciendo? Que y1 más 0 y y2 igual a menos 0.53. En otras palabras, y1 es igual a menos 0.53. Hemos hallado directito ya el valor de mi variable. Entonces y2 va a ser directito 6.65. Es la ventaja de este método también. Llega directo, ¿no? Ya no tenemos que aplicar sustitución adelante, sustitución hacia atrás. Llega directo a las soluciones. Entonces, ¿qué tenemos? Volvamos a las fórmulas. Ya tenemos el y. Lo único que tengo que hacer es que restar de mi matriz o de mi vector X de soluciones iniciales. Vector X menos y tengo que hacer. Fíjense aquí. Vamos a hacer eso. Mi vector X de soluciones iniciales, aquí arriba está, fíjense. Aquí está, mira, X 1.5, 3.5. Y ya tengo mi vector Y también ya. Ya tengo, hemos hallado, es menos 0.53, 0.65. Entonces, restamos, ¿no es cierto? Estos valores, 1.5, que es un vector, 3.5 menos el valor de Y, menos 0.53, 0.65. Resta de vectores, ¿no es cierto? ¿Cómo se resta? Elemento a elemento. 1.5 menos 0.53 me sale 2.03. Y el otro elemento también, 3.5 menos 0.65, 2.84. Entonces, esta resta es el nuevo valor, ¿no es cierto?, de X. Tiene que ser el nuevo valor de X. Por eso el X actual lo estoy llamando, ¿no? Esta resta. Ahora, vemos si podemos detener el método. ¿Cuándo detenemos el método? Cuando el X inicial anterior, restado por estos nuevos valores, todos los elementos me dan menor al valor error esperado, ¿no? Vamos a restar, miren, el X actual, que es 2.03, 2.84, menos el X anterior, que era el 1.5, 3.5. ¿Qué valores me da? 0.53 menos 0.65. Estos valores son menores a 0.1. El error esperado no son menores. Todos tienen que ser menores. Cada uno tiene que ser menor. Entonces, si no es menor, continuamos, ¿no? Continuamos con la iteración y vuelve el método a empezar, ¿no? Entonces volvemos a calcular fx, volvemos a calcular j, volvemos a trabajar ya con un nuevo x, ¿no es cierto? Volvemos a resolver la matriz J, ¿no es cierto? Es decir, la matriz Y volvemos a resolver por método de Gauss-Jordan, lo volvemos a convertir en matriz identidad, volvemos a colocar las matrices Y, volvemos a encontrar, ¿no es cierto? Restamos, ¿no es cierto?, la matriz, el X actual, ¿no es cierto?, que ya va a ser la anterior en cuanto hagamos esta resta. Lo restamos y ya tenemos una X actual,
Volvemos a evaluar sus errores, ¿no es cierto? Restar el vector x actual menos el x anterior. Volvemos a evaluar, ¿no es cierto?, si es menor al error esperado. El primer valor es menor al error esperado, pero el otro ya no es menor. Entonces tengo que seguir con otra iteración, ¿no es cierto? Nuevamente hallar una f, una función f, evaluar, ¿no es cierto? Pero evaluamos con los últimos valores de x, ¿no? Ya no estamos evaluando. X1 ya es 1.99, X2 ya es 3.00 y algo, ¿no es cierto? Entonces, con esto también hallo mi jacobiana. Vuelvo a hallar de nuevo, vuelvo a aplicar Gauss-Jordan para encontrar Y. Lo vuelvo ¿no? Encontrar y volver a matriz de identidad. Vuelvo a encontrar los valores de Y. Vuelvo a restar, ¿no es cierto? X menos Y. Vuelvo a hallar unos valores y restamos, ¿no es cierto?, el valor actual menos el anterior de los X, ¿no es cierto? Vamos a restar y hallamos unos valorcitos y estos valores, cada uno de estos valores del nuevo X lo comparamos con un error esperado. 0,101 dice aquí. Es menor al 0,1 cada uno de estos valorcitos, 0,008, 0,00022. Sí, entonces ahí termina el método. Y el valor encontrado es el último actual encontrado. El actual último es 1.99 y 3.00 en X1 y X2. Y nos fijamos en GeoGebra, fíjense, coincide, ¿no? X1 casi es 2 y X2 casi es 3, ¿no ve? Casi es la intersección de esas dos curvas. Entonces ha llegado de manera bastante cerca a la solución, ¿no? Bueno, he tratado de graficarles un poquito este método, no quería dejarlo así pasar, ¿no? Este método también es importante en los sistemas de ecuaciones. Bien, entonces estaríamos quedando acá. No sé si les queda claro o no. No sé si tienen